Para mí es muy importante y yo la verdad que lo preparé porque recién, por ejemplo, me llegaba un tuit de Nicolás del Caño que habla de cómo el decreto de ayer, un decreto que sacó el gobierno para reasignar partidas del presupuesto, agrega otra cláusula donde modifica las atribuciones que tiene Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete, para precisamente mover a dónde va el dinero, dónde se va a dirigir el gasto del Estado. Reasignar partidas presupuestarias. Claro, porque el presupuesto de este año, del 2020, todavía no se trató en el Congreso y como ya venimos tratando acá, las sesiones de diputados, por lo menos, se siguen pateando. Entonces, yo lo que pensaba es, bueno, ¿en qué gastó la plata el Estado en esta pandemia? Porque vimos las filminas, vimos que hay desembolsos millonarios, tanto por la crisis sanitaria como por la crisis económica. Sabemos que hay un desembolso millonario que está haciendo el Estado. Según un informe de la Universidad de Avellaneda, los anuncios totales son de alrededor de 850.000 millones de pesos. Y el propio Ministerio de Economía se filtró un informe que dice que los gastos entre abril y junio, en 3 meses, podrían llegar a 1,7 billones de pesos. ¿Qué es eso? ¿Es mucha plata? ¿Es poca plata? Bueno, en realidad esos son anuncios, ¿sí? O estimaciones. Todavía no se sabe exactamente cuánto de eso realmente se ejecutó y de hecho hay muchas cooperativas y hay muchos beneficiarios del ingreso familiar de emergencia o monotributistas que todavía ese dinero no les llegó. Pero para tener una dimensión, si esto es mucho o poco, pensemos que el Ministerio de Economía dice que con mucha furia sería alrededor del 5,6% del PBI. Sumando gastos fiscales con créditos y todo tipo de intervenciones monetarias. 5,6% del PBI, hay algunos economistas cercanos al gobierno como Álvarez Agis, que decía que es una exageración, que con mucho llegaría a 1,5 puntos del PBI. Pero claro, yo había escuchado más ese dato, 1,5 puntos. A lo sumo 1,5 puntos, 3. Lo que pasa es que ahora están hablando de que hoy salió por ejemplo la noticia de que van a pagar el 50% de los salarios de muchas empresas también el mes que viene. O sea, hay programas que se siguen extendiendo y siguen aumentando eso. Ahora, comparado con los rescates que están haciendo los Estados Unidos, que llega alrededor del 20-25% del PBI, en Italia y en Alemania 30% del PBI, en España el 20% del PBI, lo que anuncia el gobierno sigue siendo poco. Pero al igual que en todos esos países, más allá de la cantidad, digamos, del porcentaje que implique para el Producto Bruto, tienen un carácter, ¿sí? ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde fue esa plata? Porque tuvimos 53 días de cuarentena y queremos saber qué pasó, a dónde fue todo eso. Pero como a mí me gustan mucho los números, pero al resto no sé si les gusta tanto, primero quiero plantearles una especie de novela que hubo de trasfondo en esta discusión. Porque por un lado tenemos a los liberales que estuvieron diciendo esto que anunció el gobierno, ese 1,7 billones, o sea, ese porcentaje, esos millones que está gastando el Estado, es un horror, es muchísimo el gasto y hacen foco en que el principal problema es no solo que se financia con gran parte con emisión monetaria, que igual también es una discusión hasta qué punto puede ser un problema o no, sino que dicen que el problema es que se destine esa plata al ingreso familiar de emergencia. Estamos hablando de esos magros 10.000 pesos que todavía no les llegó al total de beneficiarios que se habían inscrito. Les molesta que a los trabajadores precarios, informales, sí, que no tienen un salario, a esas familias que por la cuarentena no tienen ningún ingreso y como mucho les van a dar 10.000 pesos por familia. Bueno, los liberales plantean que ese es el principal problema, o por lo menos los trolls y todo lo que vemos saltan con eso, diciendo el problema es el gasto público, el Estado que hace esas medidas. Y el gobierno y los economistas cercanos al gobierno dicen que el Estado te cuida, que la gestión del Estado fue decir, elegir, priorizar la salud por sobre la economía, ya lo venimos escuchando mucho, y que mientras hizo eso, protegió a los más vulnerables, a los de abajo. Ahora, en esta novela entre liberales y los que se dicen más keynesianos, heterodoxos y el propio relato del gobierno, a Fernández se le escapó, o a propósito, discutiendo con todo ese sector que opina que hay un problema con el gasto público, se le escapó una pista de hacia dónde va lo principal del gasto. Piden, ustedes dicen,
estamos muy preocupados por el déficit fiscal, pero que todo se tiene que hacer cargo del sueldo de todos los empleados. Bueno, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo, que si tenemos que pagarle a los empleados de ustedes, miren, está claro que vamos a tener más déficit fiscal. Bueno, dice, pónganse de acuerdo porque el déficit fiscal, y hizo hincapié en esto, no es para la IFE, no es para el ingreso familiar de emergencia. Dijo, es porque le pagan el 50% del salario a los empresarios. Digo, a lo que deberían pagar los empresarios a sus empleadores, ¿no? Entonces, ¿a dónde va la plata? ¿Va a salvar a las ganancias de las empresas o va a proteger a los de abajo, a los que deberían estar primero? Y acá es muy difícil porque toda la información está fragmentada, pero hay una economista que se llama Agostina Costantino que reunió toda esa información y que le da un número bastante cercano al Ministerio de Economía y que encontró que solamente el 12% de todo ese paquete de medidas va a ir a los que menos tienen, a los informales, a las trabajadoras de casas particulares, a los desocupados. Y el 72%, 3/4 de ese gasto, a las empresas, trabajadores independientes y cooperativas. ¿Cuál es la aclaración que ella hace? Bueno, dice que de todo ese bodoque no se sabe cuánto va a las grandes empresas, cuánto va a las pymes, cuánto les llega a las cooperativas. Ahora, lo que sí se sabe es que los cooperativistas ya están reclamando que quieren acceder a los créditos y no les está llegando el dinero. Sin embargo, a las grandes empresas sí les está llegando. Yo, para traerles un ejemplo, y algo que no está incluido en ese gasto, pero que es una pérdida para el ANSES, porque además de darles el 50% de los salarios, a cerca de 2 millones de trabajadores que deberían cubrirlo a las empresas, esas licencias. Además de eso, sabemos que les permiten a las empresas no pagar el 25% de los sueldos con las rebajas salariales y les condonan o les posponen el pago de las contribuciones patronales. O sea que hay un ingreso que al ANSES que debería ir, que no le está yendo, y eso no aparece en estos datos de gasto. Es una pérdida. No sé si más o menos es contundente. Sí, muy claro. Yo creo que lo que venimos, o sea, me hace pensar en dos cuestiones, ¿no? Uno, que es algo que venimos tratando acá, de que las medidas que se anuncian claramente, digamos, están a favor de los grandes empresarios, que además las leyes o decretos, digamos, que supuestamente sacó el gobierno, tampoco las incumplieron y no pasó nada. Ahora, la otra cuestión que me hace pensar es, tenemos un Congreso cerrado todavía, ¿no? Dicen que esta semana va a sesionar, ahí todavía están discutiendo, a ver cuándo se hace la sesión de diputados. Además, creo que hoy habría novedades, que se reunían nuevamente los jefes del bloque. Pero hay un tema que, o sea, de la discrecionalidad con la que se maneja los fondos, digamos, para enfrentar la pandemia, y no solamente, digamos, ¿no? Que, digamos, no se sabe o sea, fijar, digamos, cuáles son las necesidades que hay con respecto a la pandemia. ¿Cuántos recursos se tendrían que destinar a eso? Eso no está claro, entonces se hace como anuncios grandilocuentes, pero que después no tienen ningún tipo de control por parte de nadie, porque, bueno, además de esto que le dieron lo que vos mencionabas al principio, que con el nuevo decreto metieron de refilón ahí poderes, digamos, especiales para el jefe de gabinete para tomar medidas más discrecionales sobre los presupuestos que ya existen. Sí, Jessy, mira, vos esto que decías recién, si yo te hago una pregunta y les hago una pregunta a la audiencia. Si saben que viene una pandemia, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu prioridad? ¿A dónde destinarías los recursos? Y esto lo planteó un poco Bárbara, que es la enfermera que habló hace un rato por el Día de las Enfermeras, ¿no? ¿A dónde destinarías los recursos si viene una pandemia al país? Y, por ejemplo, en los hospitales, comprar respiradores, insumos para la protección, a la salud y, por supuesto, a todo el sector informal. Bueno, el Frente de Izquierda viene planteando, Nicolás del Caño, un sueldo de cuarentena de emergencia de 30.000 pesos, porque incluso con lo que hay tampoco es que alcanza. Exacto. Bueno, partiendo, por ejemplo, de la cuestión de la salud, yo te digo, la modificación presupuestaria que se hizo ayer le asigna a salud 19.000 millones de pesos. ¿Cuánto es 19.000 millones de pesos? Apenas el 1% de todo ese paquete de medidas. Apenas el 1%. Y según datos que recopilamos gracias a información que nos dieron los trabajadores de salud, de cuánto costaría una unidad de terapia intensiva, unidades de terapias intermedias, cuánto se necesita para responder a esta pandemia, kits de los camisolines, barbijos y demás, se necesita triplicar por lo menos ese presupuesto salud para hacer frente a todo esto. Y yo te digo, bueno, ahora los liberales, ¿vos los ves
patalear por los millones que el Estado le da a las empresas? ¿Los ves quejándose para de nada. que qué horror, aumenta el déficit fiscal, emiten para gastar? Cuando le dan a las empresas la intervención del Estado, está bien, no dicen nada, se callan. Pero también me parece que queda claro con estos números el mito de que el Estado te cuida mientras te permite rebajas salariales del 25%, mientras financian al gran capital, estas empresas que especulan. Bueno, ayer hasta leí una noticia en un portal, creo que era Sí. Infogremiales, que decía que había denuncias sobre a empresarios, digamos, que habían utilizado la plata del Estado para comprar dólares. Te la mandé, creo, ayer, Sí, ¿no? Por WhatsApp. yo eso lo tomaría con cautela Sí, yo lo leí porque no ahí, estoy no segura investigué, pero- si el ANSES lo deposita directamente en el CBU de los empleados, pero claramente los empresarios están especulando con esta situación. Y a mí me gustaría plantear dos cosas más para ir cerrando. Por un lado, no solamente ni liberales, ni el oficialismo, ni los heterodoxos cuestionan a dónde está yendo el gasto del Estado, ¿sí? Sino que en el medio de todo esto, el impuesto a las fortunas quedó totalmente archivado, ¿sí? El impuesto a las fortunas y a las ganancias. Como dijo Culfas, que es el ministro de Desarrollo Productivo, no solo a las empresas no les sacan, sino que además les dan. No solo no les sacan, sino que les dan. Ahora, a mí me gustaría saber a cuántas de esas empresas que beneficiaron con el 50% de los salarios, con la reducción de las contribuciones patronales, les pidieron que demuestren que están en crisis. Porque no es lo mismo que haya bajado su facturación, lo cual es un requisito obvio porque hay un freno a la economía, no es lo mismo eso a decir, a ver, ¿cuánto venís ganando vos? ¿Sí? Veamos tus registros contables, ¿a dónde fue? ¿Cuáles son tus activos? ¿Cuáles son tus movimientos financieros? De eso no se sabe. ¿Estás seguro que todas esas empresas no pueden pagar salarios? No estoy hablando de las pymes, estoy hablando de las grandes empresas, ¿sí? Una empresa que tiene 2.000 empleados recibe solamente por reducción de contribuciones 16 millones de pesos, una empresa, y a un trabajador le dan 10.000 pesos. Entonces me parece que eso es importante, porque a la hora de sentarse a discutir las paritarias, las rebajas salariales, se sabe hasta la coma y los 2 centavos de cuánto le van a pagar de salario. Ahora, ¿cuánto ganaron las empresas? No se sabe, ¿sí? Y solamente sabemos, por datos de la AFIP, que el año pasado 5.000 empresas tuvieron ganancias netas en la mano de más de $1 millón. Entonces me parece que eso hay que ponerlo en discusión para saber no solamente a dónde se destina el gasto, sino precisamente cuál es el carácter de esta política. Me parece que cuando uno analiza esto, digo, para ir cerrando, por lo menos a mí me quedó esta sensación de, bueno, las opciones que nos dan siempre son negativas, o sea, tenés que elegir o la salud o la economía. ¿Sí? En las villas, por ejemplo, son las dos cosas son terribles. Ni salud, que es donde más se disparan los contagios, Claro. Ni economía, porque también son donde están atravesando la peor situación. O salud o economía. O rebajas salariales o despidos. O arreglar con la deuda odiosa sin investigarla o ir a un default. Siempre nos dan el fantasma del mal peor. Y a mí me parece que en esta disyuntiva es importante que empecemos a decidir, ¿no? Esto de que es todo arbitrario, que empecemos a decidir y que realmente hay una disyuntiva acá si es las ganancias de estas grandes empresas o son nuestras vidas.